noches. Bendiciones, mis queridos hermanos y todos los que nos visitan acá en esta transmisión de Perspectiva Bíblica. Estamos muy contentos y muy emocionados porque hoy comenzamos una nueva serie que en breve le voy a estar dando la introducción. Así que, pero no nos olvidemos de nuestros versos lemas. Estamos enfocándonos en este año 2022, que hermanos, nos estamos ya quedando. ¿Qué nos queda ya? Octubre, noviembre, diciembre, porque septiembre, aunque ya recién lo acabamos de comenzar, ya se nos va a ir rápido. En el año 2022 tomamos Gálatas 4:19 como nuestro verso lema, hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Gálatas 4:19. ¿Cómo va la formación de Jesucristo en su vida, mi hermano? Yo espero de todo corazón que durante todo este año usted no haya desmayado ni un solo día, ni un solo mes, en querer que Cristo se forme por completo en su vida. Esa ha sido mi orientación, mi enfoque. Cuando leo la Biblia, estoy sabiendo que Cristo se está formando en mí. Cuando estudio mi Biblia, para mí, sé que Cristo se está formando en mí. Cuando la estudio para compartírsela a usted, sé que Dios está haciendo que Cristo se forme por completo en mí. Y cuando se la comparto, Cristo se está formando por completo en mí. No podemos descansar ni un solo momento. Y gloria a Dios por cada oportunidad que tenemos de que Cristo sea formado en nosotros. Luego, en el mes de septiembre, usted recibió, tanto en nuestras redes sociales como en su WhatsApp, el versículo de septiembre, Salmo 119, versículo 23, segunda parte, y el 24. Léalo en su Biblia si aún todavía no se lo ha memorizado. Apenas llevamos unos días nada más de septiembre, así que entendería muy bien que no se lo sepa todavía. Dice Salmo 119, 23b y 24. Mas tú, siervo, meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Salmo 119, 23 y 24. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Es lo que estamos haciendo nosotros cada vez que nos reunimos, cada vez que transmitimos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Cuáles son los testimonios? Comenzando por la palabra de Dios. Esos son los testimonios del Señor. La evidencia, la obra de Cristo en su corazón, en mi corazón. Es maravilloso como el Señor nos hace que nosotros, a través de la lectura de su palabra, y que compartiéndole uno de mis versos lemas, Josué 1:8, nunca, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, perdonen, meditarás en él para que hagas y guardes con todo conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito sea el nombre del Señor, porque estamos acercándonos a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y Cristo formándose por completo en nuestra vida. Tal vez hoy tuve mucho de Jorge y menos de Cristo, pero Cristo se está formando por completo en mi vida. Tal vez hoy tuve un mal pensamiento, un pensamiento que no era de Cristo. Y hablando de eso, le comparto mi secreto con pensamientos negativos, nefastos, pesimistas, fatídicos que a veces me vienen a la mente. Recito el versículo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Otro versículo que se me está volviendo uno de mis lemas. Yo tengo 5, todavía no lo digo que es lema, pero sí es de parte de mis acciones diarias, haciendo que mi mente, mis pensamientos estén sujetos a la obediencia a Cristo. Oramos. Bendito Dios, gracias por este tiempo, Señor, que estaremos pasando estos minutos con mis hermanos, gozándonos enormemente,
por la bendición de comentar tu palabra, esa libertad que tenemos de la transmisión, de conectarse desde la casa, Señor, en un día miércoles que sería tan complicado al rato de podernos juntar en un solo lugar. Pero hoy estamos acá para luego el domingo estar todos juntos. Señor, bendito tu nombre, porque tú nos dejas ya reunirnos presencialmente y nos has protegido de todo peligro. En el nombre de Jesús, dedicamos este tiempo a ti y a compartir los dichos de tu boca, tus testimonios que son nuestro deleite. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nuestro hermano Ian el miércoles pasado finalizó con la serie de promesas de Dios para el hombre. Tenemos predicadores de lujo en nuestra congregación, gracias al Señor, y vienen otros más en el camino, porque los días martes estamos un grupo estudiando la palabra de Dios, libro por libro, acercándonos a esa línea de conocimiento bíblico para después compartirlo. Usted sabe que mi orientación, voy a decirlo de esta manera, mi orientación para quien estudia la Biblia, quien va a un seminario, a un instituto bíblico, a quien asista a su iglesia como el que tenemos nosotros, en una forma solo por aumentar conocimiento, no vale mucho. Número 1, tenemos que ser hacedores de la palabra. Y número 2, tenemos que duplicar, difundir la palabra por medio de nuestra vida, nuestro testimonio, pero también por medio de nuestra enseñanza. Lo que sepamos, eso lo tenemos que compartir. Tal vez no sepamos mucho. Y yo le he dado testimonio de eso, le he dicho en varias ocasiones que yo me haría a un lado de conocer a un graduado, a un egresado de la licenciatura, maestría o en el doctorado en teología, si acaso tiene tiempo para dedicarnos a nosotros a estudiar la palabra de Dios bajo su propio conocimiento. Tristemente, muchos teólogos graduados se quedaron con el conocimiento que no se multiplica, no que deja de ser conocimiento, pero no es un conocimiento activo. Por eso, usted aprende la palabra, compártala inmediatamente, compártala. El domingo el pastor Moisés nos enseñaba acerca de clave, la clave. ¿Se recuerda usted? ¿Qué significa la C, la L, la A, la V, la E? Clave, la clave. Y la C, compartir. Tenemos que compartir, mis hermanos, la escritura. Lo que aprenda, compártalo. Comparta esta transmisión. Ya le dio compartir. Copie el enlace del YouTube donde estamos y póngala en su Facebook para que en esa red, que ahí es donde tenemos la mayoría de nuestros contactos, vean que usted está recibiendo palabra de Dios y que esta palabra de Dios es buena y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Bueno, ya le di otro versículo de Pablo a Timoteo. Pero hoy comenzamos con la palabra del Señor en esta nueva serie que por hoy y las siguientes 8 semanas vamos a estar compartiendo con respecto a los pactos de Dios con los hombres, con el hombre. Pactos de Dios con el hombre. Un tema que hacía necesario después de salir de la serie de promesas. Estuvimos, ¿cuánto tiempo en la serie de promesas? 15. 11. Yo pensé que nos habíamos llegado casi a la serie anterior. Por 11 semanas, mis hermanos, estuvimos estudiando las promesas y nos quedamos cortos. No completamos de estudiar todas las promesas en las diferentes categorías. Pero estaba bien darle una pausa a esa serie de promesas para compartir ahora con ustedes en lo que podría llegar a ser unas 9 semanas en total con este mismo inicio, para que compartamos nosotros lo que el Señor nos tiene que decir con respecto a la palabra pacto. Busque por favor en su Biblia
en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Usted lo va a ver en pantalla, sin embargo, le animo a que también lo vea en su Biblia, en su propia Biblia, sobre todo porque le voy a pedir algo. En caso que sea Biblia digital, ya descubrió cómo hacer un subrayado en su Biblia digital. Aprenda. Si usted no tiene bajada la Biblia en su dispositivo móvil, y estoy diciendo una de las expresiones que a mis hijos les da risa, si no la tiene descargada va a ser muy difícil subrayar, por eso vaya a su Biblia impresa y subraye este versículo de Deuteronomio 7:9, porque va a ser nuestra base esta noche y probablemente en el resto de las semanas para hablar sobre los pactos de Dios con el hombre. Dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Vea nada más qué mensaje tan bonito este. Este versículo es de los que uno los tiene que enmarcar y tenerlo así. Por eso ustedes deben reconocer a nuestro Dios, que es el Dios verdadero. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Le di una variante con la traducción en lenguaje actual para que usted lo aprecie, lo saboree en esta. Y ahora le leo en otra versión. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Solo cambiaron el orden en la Biblia de las Américas, solo cambiaron el orden. Nueva traducción viviente, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, que cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Bueno, bendito sea el Señor por este versículo tan hermoso que le reto, no es de los desafíos del año, pero le reto a que se lo memorice. ¿Y sabe qué? De una vez le voy a decir, lo voy a colocar, lo voy a planear de una vez para que sea uno de nuestros desafíos del próximo año 2023, si el Señor nos concede la vida. ¿Le parece? ¿Está de acuerdo? Bueno, y si no, aguántesela porque este versículo va para el desafío del 2023, en alguno de los meses. Pacto. Esa palabra está bien, en algunas versiones no se traduce tan excelentemente, y menos aún con respecto a la traducción que esta noche es mi interés poderle compartir a usted, de dónde viene el original, la palabra original en hebreo, y cómo lo tradujeron al griego, y a causa de la forma en cómo lo tradujeron en el griego, tenemos ciertas confusiones en otros vocablos que encontramos en la Biblia que pareciera ser que estaba diciendo lo mismo. Hay alguna similitud, pero que no son idénticos. Ya voy a ir poquito a poquito con usted en este estudio. En uno de mis diccionarios bíblicos nos dice que el pacto es el tratado o alianza o un acuerdo entre dos partes de igual o desigual autoridad. De parte de los pactos de Dios con el hombre, allí definitivamente tiene un calificativo, un pacto divino. La expresión esta divina, o divino, pacto divino, tiene que ver con que jamás Dios va a ser una autoridad igual a la nuestra, y tampoco podríamos incluso considerar que es en desigual porque
porque no es que nosotros estemos sobre Él, jamás, ¿verdad? Es desigual en el sentido que Él es mucho mayor e inalcanzable. Nadie puede alcanzar hacia donde Él está. Muy bien. Los pactos de Dios con individuos y con la nación de Israel que hayan cumplimiento final en el nuevo pacto en Cristo Jesús. El domingo tomábamos Santa Cena, dirigidos por el pastor, nuestro pastor principal, el pastor Moisés. En la lectura que se hace cada vez que participamos de la comunión, de la Santa Cena, se lee 1 Corintios capítulo 11, porque yo he de recibir del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que Jesús fue entregado, tomó pan, tomó la copa y después de haber dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo y mi sangre, que por vosotros es partido, entregado, haced esto en memoria de mí. Este es el nuevo pacto en mi sangre, nuevo pacto. Bueno, en algún momento durante estas semanas vamos a tener que volver a llegar ahí a 1 Corintios 11. Por hoy estoy utilizando única y exclusivamente muy pocos versículos, mayormente este de Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto, Eso es muy importante. El significado del pacto, que se lo acabo de dar, el concepto del pacto es integral y es fundamental para la revelación divina. Y cuando menciono acá revelación divina, estoy hablando en esa primera palabra que nos aparece aquí en el versículo 9 de Deuteronomio 7. Conoce, realize en inglés, date cuenta, ese es el sentido que tiene la palabra realize, when I realize, cuando me doy cuenta, es esa expresión. Cuando me cae el 20, pues vaya, ¿sí? Eso lo decimos así de manera coloquial. Cuando nos cae el 20, eso es, cuando finalmente entendemos y vemos algo con mucha claridad. Bueno, hermanos, durante estas 9 semanas que nos caiga el 20 del significado profundo que tiene la palabra pacto y el pacto de Dios con el hombre en sus distintas expresiones. Se las voy a adelantar para que usted venga bien anticipado cada miércoles a conectarse con nosotros. Hay 8 pactos, 8 tipos de pactos. El primero es el pacto edénico. El segundo es el pacto adámico. El tercero es el pacto noético. El cuarto es el pacto abrahámico. El quinto es el pacto mosaico. El sexto es el pacto palestino. El séptimo es un pacto davídico que da justo apertura o pie, diríamos en castellano, para el último pacto, que es el pacto mesiánico. Que se le vaya quedando, lo vamos a estar repitiendo cada semana que estemos en esta serie. Edénico, adámico, noético, abrahámico, mosaico, palestino, davídico, mesiánico. Y cuando hablamos del pacto mesiánico, obviamente estamos hablando acerca del pacto en Jesucristo, tal y como lo leemos en 1 Corintios 11. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Pero que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y ahí es donde nos comenzamos a poner en problemas por la traducción, debiéramos decir viejo pacto, nuevo pacto, para hablar de las dos grandes divisiones de la Biblia. Le dejo esta mención primaria, adelantito le vuelvo a mencionar esto otra vez. Así que conoce, la primera parte del versículo 9, conoce, está diciendo ahí, dése cuenta. Y este versículo podríamos ir palabra por palabra. Pues, que Jehová tu Dios es Dios. Y mire cómo lo pone. Primero, que Jehová tu Dios es Dios.
y que además es Dios fiel. Vea cómo intencionalmente las Escrituras, aquí en el Pentateuco, en el quinto libro del Pentateuco, nos menciona sobre la naturaleza de Dios, en quién es Él, su naturaleza que además puede ser mi Dios, de mi propiedad, digámoslo entre comillas, que le pertenezco, y en tercer lugar, que además no es solamente que es Dios, primero porque no hay otro, aun cuando en el mundo por generaciones, desde el tiempo antiguo, desde Israel antiguo, hasta nuestros días, se siguen levantando nuevos dioses o Cristos. Y recuérdese que ese es un mensaje que cada vez que podamos lo tenemos que mencionar. Jesucristo mismo nos dijo que en los últimos tiempos habrán profetas y falsos maestros, falsos profetas, falsos maestros. Y yo no voy a andar metiéndome a líos con el montón de gente que se mete a líos señalando a ciertos personajes, porque hay de ellos si están siendo, y me refiero a personajes cristiano-evangélicos que tienen una iglesia evangélica y que otros de una denominación conservadora les andan, pareciera ser que ese es su llamado. Yo he tratado de interpretar eso, ¿verdad? Pastores que ya no predican de la palabra de Dios, sino que predican de los falsos profetas y los falsos maestros. Dedican una buena parte de su predicación a decir lo erróneo, como dijo fulano de tal, y mire qué barrabasada la que acaba de decir, y mire lo que dijo mira, ahí está grabado, y le sacan un pedacito. Usted ha conocido mi postura al respecto. Yo prefiero predicar a Cristo, predicar la palabra de Dios, concentrándonos en ella. Si nos concentramos en la palabra de Dios, vamos a poder identificar a aquellos que tengan alguna falsa enseñanza y que estén en esa misma línea de lo que Jesucristo dijo, falsos maestros y falsos profetas. Pero no fue el único. También en el Nuevo Testamento Pablo enseñó y atacó. Ahí sí, ahí lo vemos con mucha autoridad, y la tenía para poder atacar a esos falsos maestros y falsos profetas. Y dijo: ustedes no se asusten ni se sorprendan, que eso es lo que van a tener. A propósito de falsos maestros y falsos profetas, por ahí anda una fulana, gracias a Dios no se me quedó el nombre, porque de eso sí hay que hablar. Es decir, no tomar la hora de predicación, pero sí advertirle. De repente llega a su red social algún video de una fulana, una mujer, que se hace llamar Cristo, y cada vez que se menciona la palabra Cristo, ella lo dice de mí y de mí. Y la equivocación de haber puesto nuestra fe en Jesucristo, que vino hace más de 2000 años y que entregó su vida. No, Cristo no murió, mucho menos que resucitó, porque como no murió, no resucitó. Esa es una tontera, es una falacia, y anda diciendo un montón ahí sí, me agarro y digo barrabasadas. Atienda, por favor, de una vez cómo es que esta mujer que anda proliferando en las redes sociales en referencia a que ya vino Cristo, que vino en forma de mujer, y usted puede decir: no, hombre, es que yo creí que ya lo había escuchado todo. Agárrese, le falta mucho más por escuchar. Dios fiel, es Dios único, Dios fiel, que guarda el pacto, y nótenlo por favor, que aunque vamos a estar estudiando los diferentes pactos, cuando la Escritura se refiere acá al pacto, uno solo, el pacto de Dios, que tuvo sus diferentes formas y dimensiones, pero que el único pacto verdadero, valedero y final, concluyente, es el pacto mesiánico. De lo contrario, no podría mantener su fidelidad al pacto a las 1000 generaciones que está hablando acá. Entonces, note esto, por favor. ¿Cómo se cuentan las 1000 generaciones? Bueno, se las cuentan a mi abuela. 1000 generaciones. Mi abuela, yo soy ya tercera generación. Ok, pero luego viene a mi mamá, y a mi mamá comienza la cuenta. 1000 generaciones con mi mamá.
Y luego conmigo, ya habiendo rendido mi vida a Cristo, entonces la cuenta comienza conmigo otra vez, 1000 generaciones. Y benditas 1000 generaciones a los que guardan y aman sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Esa palabra hasta pareciera ser de que hay un límite. No, porque cada uno de nosotros al venir a Cristo una cuenta nueva. Entonces, de mis 1000 generaciones, mis hijos son ya la primera generación, ¿verdad? O diríamos la segunda generación, siendo yo la primera, mis hijos la segunda. Pero como ellos rindieron su vida a Cristo, ellos comienzan la cuenta también de 1000 generaciones, la de no acabar. Ahora, ¿dónde acabaría? Cuando rechazan el amor y la misericordia de Dios y no guardan sus mandamientos. Así que si alguno quiere tener bendición a 1000 generaciones, comience la cuenta con usted. Enseñe amor y obediencia a sus hijos para que también ellos conozcan la nueva cuenta de 1000 generaciones. Muy bien. Entonces, eso que estamos hablando ahorita es conoce tú. Esa es la revelación divina. Incluso podríamos decir que Dios revela su palabra y su plan bíblico, su plan bíblicamente a través de la estructura de esos varios pactos. ¿Cuántos dijimos? 8. Yo no me voy a cansar en repetírselo. Edénico, adámico, noético, abrahámico, mosaico, palestino, davídico, mesiánico. Muy bien. Los pactos son prominentes en el Antiguo Testamento. Y por segunda vez le menciono que debiéramos de decir antiguo o viejo pacto. Para que hubiera un nuevo pacto, un nuevo testamento, debería de haber habido un nuevo. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Eso es lo que dijo Jesucristo. Entonces, para que hubiera un nuevo pacto, debería de haber habido un viejo pacto. Entonces, de ahí surge que le colocan a las divisiones de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y la palabra que traduce del griego a pacto o testamento, con similitudes en ambas palabras, es lo que nos hace el que ya por costumbre, ya por cultura bíblica, le llamamos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Porque en los 66 libros de la Biblia, que la Biblia es cristocéntrica, Cristo es el centro de la Biblia, los primeros 39 libros, esos son libros que hablan de Jesucristo como el que ha de venir. Y eso es el Antiguo Pacto. Luego, los 27 libros del Nuevo Testamento habla de Jesucristo como el que vino y que volverá a venir. Bendito sea Dios, ojalá que fuera hoy. Entonces, el testamento, esa palabra, nosotros la conocemos como ese documento notarial en donde el padre, el abuelo, el dueño deja a quienes quiere, hijos, nietos o empleados, una cierta cantidad de dinero o propiedades. Ese es el testamento. En inglés, the will, el testamento, mi voluntad, a quién le quiero dejar yo los 100,000. Así decía mi sobrinita, por decir 5,000 decía 100,000. Entonces, estos pactos prominentes en el Antiguo Pacto jugaban un papel importante en la enseñanza del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Y a pesar de la prominencia de esta estructura, existe esta confusión en cuanto al significado del término pacto. Entonces, ya le expliqué, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, que es como la manera gramaticalmente correcta de enunciar las divisiones de la Biblia. Por supuesto que estos términos, como les dije anteriormente, están estrechamente relacionados, pero realmente no significan lo mismo. En el Antiguo Testamento, entonces, al no significar lo mismo, ya que un testamento en sí puede ser cambiado, y aquí viene el punto de esta enseñanza, del por qué nos convendría decir
o sería más práctico o sería más propio decir antiguo pacto, nuevo pacto, por el hecho de que un testamento se puede romper. Hace 2 semanas creo que fue, sí, hace 2 semanas tuvimos el privilegio de casar a una pareja hermosa. Fuimos mi esposa y yo a oficiar la ceremonia, pedir la bendición de Dios para su unión matrimonial, y les hacía la advertencia a esta pareja previamente. Y en nuestra iglesia, si es que alguien no se anima a casarse antes, el próximo año, en marzo, tenemos boda también en nuestra iglesia. Estamos muy contentos porque vamos a... va a ser la primera boda oficialmente. Yo he casado a algunas parejas aquí en Honduras ya, me han dado ese privilegio, pero no han sido miembros de la iglesia. Tenemos una pareja que Dios me dio el privilegio de casarles y que no eran miembros de la congregación, pero ahora se están congregando con nosotros, Yerlin y Rodrigo. Entonces, les decía con que a las parejas que me piden que yo les case, y tenemos ahora por una sana costumbre que vamos a estar casando únicamente a miembros de la congregación, y les digo, mis hermanos, ustedes me tienen que dar una prueba que Dios les confirmó que son el uno para el otro, porque yo no caso para luego ver separaciones o divorcios. Si hay algún indicio que ustedes solo van a probar qué es estar casados, entonces no se casen, ahórrense dinero y ahórrenme a mí tiempo. Bueno, pero ante las leyes humanas, un matrimonio es legal, así se llama. En Honduras es legal una unión de hecho, voy a hacer la aclaración. Ya son un matrimonio, y mayormente un matrimonio cristiano. Mi recomendación es, y no me estoy saliendo del tema, estoy hablando de los contratos y de los pactos. Para ahí voy. Entonces, un matrimonio, una unión de hecho, yo les diría a mis hermanos que aún todavía no han tomado el paso de fe. No es un paso de obediencia realmente, pero un paso de fe para contraer matrimonio por lo civil y luego pedir la bendición de Dios a su pastor. Háganlo. Les pongo delante del Señor la premura, la importancia, la prioridad, que sea lo que sea que les haya hecho a ustedes aún todavía no gozar del estatus legal por las autoridades civiles, y tampoco gozar de la bendición de Dios. No que no le estén gozando ahorita siendo pareja, pero busque dar testimonio de la obra de Cristo en su corazón, en el corazón de ambos, y cásense en lo que se le llama una boda religiosa, una boda por la iglesia. ¿Por qué eso? Bueno, como creyentes, como hijos de Dios, no que no pase tristemente, pero como hijos de Dios, al tener una ceremonia religiosa, lo que eso representa es que tenemos menos probabilidades de formar parte de una estadística. Le digo esto con intención. Vamos a estar enseñando un mensaje algún domingo de estos. Todos somos una estadística. Ese es el tema. Y de la estadística de los que se separan o se divorcian. ¿Y por qué hay divorcios? Bueno, el divorcio tiene que ver con... separación es... no se soportan el uno por el otro, lo que antes les unía ahora los separa, los divide, cada quien por su lado, ya están separados. Si nunca se casaron, pues no hay nada que dar a conocer, aunque creo que hay un procedimiento ante la ley por los que se unieron de hecho, y que tiene que haber un acta, también un acta notarial en donde se hace constar de que ya no hay unión de hecho a partir de cierto momento. Pero los que sí se casan por lo civil, la tendencia es, bueno,
es que como por lo civil es un contrato, no un pacto, los pactos no se rompen, los contratos sí. Esa es una digamos, de las similitudes que podemos hablar en cuanto a, por eso es de que la incomodidad que provoca a ciertos eruditos bíblicos y teólogos para decirle al antiguo pacto, antiguo testamento, porque un testamento, como decíamos, pudiera ser, eso sucedió muy cercano a mi familia. Mi abuela, ustedes han escuchado mucho que yo he hablado de ella, una mujer de Dios. El Señor forjó mi carácter, parte de mi carácter, a la crianza que ella me dio y al trato que ella me dio. Esa es la manera en como yo lo testifico. Una infancia difícil, superada, bendito Dios, una infancia difícil y superada en el tiempo de vida de mi abuela. Ya cuando fui joven y ya casado, pues mi relación con ella fue totalmente diferente. Tuve el privilegio de cargarla literalmente para llevarla al hospital y que ella muriera en mis brazos, literalmente hablando. Mi abuela dejó un testamento y parte de la herencia la cambió y puso anteriormente como debía ser, como era lo justo hacer. Tenía únicamente a mi mamá como hija única en ese momento, como heredera universal de todos los bienes, las cuentas bancarias y algo por ahí. Yo no tengo toda la historia completa, ¿verdad? Pero decidió cambiar como beneficiaria a mi mamá y compartirla con alguien más. Eso era su prerrogativa, estaba en su derecho a hacerlo, ¿verdad? Nos sorprendimos, mi madre fue la más sorprendida al ver ese cambio, porque nunca se supo en vida de ese cambio, o cómo sucedió, cuándo sucedió, cómo fue que sucedió. Pero sucedió, ese es un testamento. Pero nuestra Biblia no cambia. Le llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento cuando que no cambia. ¿Qué pasó ahí entonces? Lo que pasó ahí, como les dije ya anteriormente, fue un cambio en la traducción de las palabras hebreo y griego, que en un momento se las doy. Entonces hay una relación de fidelidad al pacto. Cuando se firma, cuando se comprometen a un pacto, por eso es que ahí viene la invitación. Cásense y hagan una ceremonia religiosa o una boda por la iglesia, de manera que ustedes honran el contrato por las leyes civiles y honran y se ajustan, se adhieren a la bendición de Dios en honrar el pacto matrimonial, porque un contrato se rompe, pueden darle carta de divorcio, un pacto es hasta que la muerte los separe. Ese es el pacto. Van a ser fieles el uno al otro hasta que la muerte los separe. Podríamos estar hablando de otros tipos de contrato, por ejemplo, el contrato laboral. Usted recibe la invitación de una empresa o aplica a una posición en una empresa, lleva su hoja de vida, su experiencia, etcétera, y va a la entrevista. Acuerdan que usted es para el puesto y ese trabajo es para usted, esa empresa es para usted. Entonces le hacen una propuesta salarial, ¿cierto? Y usted determina, muy bien, con esta propuesta salarial yo la puedo hacer. Cumple con mis requerimientos o mis necesidades presupuestarias. Al encajar eso, si bien la otra persona le dice, el jefe, el dueño de la empresa le dice, el salario no es negociable. Bueno, usted ya decide ahí si eso le conviene o no le conviene. Si hay un indicio de que el jefe, el gerente, el dueño le dice, le hace la pregunta, ¿está bien con usted esa asignación salarial? Ya con eso le está diciendo, usted puede hacerme también su propia oferta. ¿Cuánto
nos costaría a nosotros para tener los servicios laborales, profesionales que usted nos puede traer, por las calidades profesionales o experienciales que usted dice que tiene en su hoja de vida. Y ojo, porque está penado por la ley del trabajo aquí en Honduras y también en Guatemala, que si alguien miente en cuanto a sus capacidades y calidades profesionales, no está cumpliendo con un contrato. Entonces, cuando ya pactan, aunque estoy hablando de pacto acá, pero realmente es un contrato, cuando ya están en acuerdo con sus responsabilidades, sus tareas, el salario que le ofrecen usted, el horario, los beneficios, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué firman? Un contrato. Y ese contrato debe de estipular, según las leyes laborales, debe de estipular que si tiene una caducidad, y eso es contratos determinados, o si no tiene caducidad en ningún, digamos, propiamente hablando, entonces es un contrato de carácter en tiempo indeterminado. Y luego con todas las cuestiones que tiene que ver con la ley, pero ustedes firman, se quedan con una copia cada uno, la empresa y el colaborador, el empleado, y pues comienza a trabajar. Al rato el empleado dice, esto no era para mí. Hay un ¿qué? 2 meses de prueba, ¿verdad? Entonces dice, no, esto no es. En esos 2 meses usted puede decir, lo siento mucho, yo lo intenté, lo quería hacer, pero realmente no se puede. Lo rompe. Así que ahí va, ¿verdad? Le voy mostrando. Ahora, una cuestión bien importante. En relación al pacto de Dios, ese sí o sí, contra cualquier otro tipo de pacto, ese no se rompe. Y nos lo dice el versículo 9. Jehová es Dios, es tu Dios, es fiel y guarda el pacto. Y la misericordia, ¿a quiénes se las guarda? Y eso son otra hora de mensaje. Por hoy déjeme cubrir el contenido que tengo para compartir a usted durante este tiempo. Entonces hablamos del concepto y hablamos de estas generalidades que representa el entrar a una relación de pacto. Hermanos, eso es una revelación divina que usted y yo tenemos que tener. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Entonces, es ese conocimiento, esa revelación divina que tenemos que tener, es el tipo de pacto que tiene Dios con nosotros. Lo dije bien, que tiene Dios con nosotros. Porque nosotros somos totalmente incapaces de cumplir por nuestra parte la parte de ese pacto. Porque de hecho, lo único que Dios nos pide que nosotros hagamos es que lo amemos, que lo tengamos como Dios único. Esa es la única parte. Y desafortunadamente, si somos muy honestos con nosotros mismos, debemos de decir, ni eso podemos cumplir. A veces hay una cosita chiquitita que nos pase y ya le estamos echando la culpa a Dios y nos peleamos con Él, nos peleamos con la iglesia y hasta que después, bueno, ya otra vez, ¿verdad? Ya medio nos recuperamos y le decimos, vaya, le voy a dar una oportunidad más a Dios. Como que así fuera la cosa. Y así no es. Es Dios dándonos una oportunidad más para ser bendecidos y que Él siga siendo nuestro Dios. Rompemos el pacto, le sustituimos por las redes sociales. Usted pasa mucho tiempo en las redes sociales. ¿Y cuánto leyendo la Biblia? Compare, haga una estadística, sobre todo con estos teléfonos inteligentes. En los teléfonos inteligentes, a algunos les aparece cuánto tiempo diario está usted en pantalla. ¿Cuántos se atreven a hacer ese estudio de sí mismo, de estar en... Y no me refiero a los que tienen que estar en pantalla por su trabajo. Vaya, si usted trabaja en Facebook, bueno, entonces usted tiene que estar en tiempo en pantalla, le van a salir por lo menos
Bueno, si trabaja para Facebook van a ser 4 horas nada más, porque ellos no aceptan jornadas laborales más de 4 horas. Creo que de 6 es la cosa. Jornadas laborales de 6 horas, más de 6 horas no acepta. Y algunos pareciera ser que trabajan para Facebook porque se mantienen ahí constantemente actualizando sus estados y poniendo selfies y mostrando fotos de comidas. Esto es lo que voy a comer hoy, que le dan carita a uno. Entonces, si algo tenemos que entender es que Dios cumple su pacto. Él es fiel en guardar su pacto. Y el 9 nos dice, y su misericordia a quienes lo aman y que guardan sus mandamientos. De eso vamos a hablar más adelante. Pero el tipo de pacto que se tiene, que Dios tiene con nosotros, es un pacto relacional. Está ligado, está encajado, encuadrado en tener una relación con nuestro Dios. Entonces, veamos en segundo lugar la estructura de esa revelación. Ya dijimos que debe de haber una revelación divina en cuanto al tipo de pacto del cual gozamos. Y que no lo vamos a decir, algunos ya lo entendemos, ya lo manejamos. Déjennos en la semana 9 probablemente, en donde vamos a estar hablando del pacto mesiánico, en el que entendemos ya a profundidad y con el sello del Espíritu lo que representa que Dios hizo un pacto con nosotros al darnos a su Hijo Jesucristo para la salvación de nuestras almas, para que no nos perdamos eternamente, sino que tengamos una relación con Él. Así que los pactos proveen una estructura en esta revelación de la historia de la redención. Redención, comprar de nuevo. Y es el contexto en el cual Dios lleva a cabo su plan de redención. ¿Cómo? A través del pacto, a través de habernos mostrado durante 7 formas, 7 modelos de pacto para caer al más perfecto de todos, que es el pacto mesiánico. En el Antiguo Testamento, entonces, Antiguo Pacto, la palabra pacto en el español, en el inglés es covenant, espero estarlo pronunciando correctamente. Covenant viene del hebreo veriyit. Ahí sí no tengo idea si así se pronuncia, pero se lo estoy pronunciando a como yo lo leo en español. Veriyit. Veriyit o verith, algo así es la pronunciación. ¿Y de dónde es que entonces tenemos estas diferencias en las traducciones de las palabras? Resulta que los que han estado en el bíblico van a recordar esto, la Septuaginta. ¿Quién me levanta la mano ahí en su casa que me diga qué es la Septuaginta? ¿Cuál es la Septuaginta? La Septuaginta no es más que una versión bastante antigua, porque los judíos en el exilio, durante el proceso de helenización de Alejandro Magno, hizo que las naciones y los pueblos subyugados que fueron obligados a hablar griego, tuvieran una versión de la Biblia en el griego, porque como estaban siendo obligados a aprenderse, como ahora digamos un tanto el inglés, ¿verdad? El inglés es el idioma oficial del mundo. La gente bilingüe puede hablar italiano, pero inglés, y es bilingüe. Puede hablar alemán e inglés. Puede hablar, su idioma nativo es el español, y aprender inglés para desenvolverse en el mundo, en caso de, por ejemplo, tuvieran viajes y eso. Note, por favor, los celulares como vienen, traen el idioma inglés por default. Usted le puede cambiar la preferencia a los dispositivos, las computadoras, los sitios web, etc.
Entonces, para que las Sagradas Escrituras de los hebreos no se perdieran para el pueblo judío que estaba siendo obligado a hablar en griego, un equipo de 70 eruditos judíos se convocaron y se reunieron para traducir las escrituras hebreas al griego. Y entonces ese fue un evento muy importante en la historia judeocristiana, porque ahí es donde comenzamos a ver cómo fueron traducidos al idioma griego, un idioma que no era nativo para el pueblo del antiguo pacto. Entonces, al querer encontrar la palabra que tradujera la palabra pacto, no había palabras realmente que coincidieran con el término hebreo berith o berith, y la elección se redujo a un par de palabras, y la que ganó en el griego, y no sé griego, me gusta mucho tanto el hebreo como el griego es un poquito más fácil que el hebreo de aprenderlo. El que ganó en la traducción de la Septuaginta para la palabra pacto, en hebreo fue la palabra diateque o diateque. Algo así podría ser la pronunciación de esa palabra. Diateque. En su mayor parte, diateque se usa en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, para traducir entonces esta palabra berith o berith, que da como concepto en la palabra pacto. Muy bien, entonces hay una estructura de cada uno de los diferentes modelos del pacto de Dios con el hombre, edénico, adámico, palestino, no, ahora ya no los estoy diciendo en nombre, ya me estoy probando a mí mismo si puedo mencionar los 8, mosaico, el mesiánico es el último, llevo 4, edénico, adámico, noético, abrahámico, mosaico, me faltan 3, bueno, ahora me voy a ayudar con mis notas, porque sí me los quiero aprender: palestino, davídico y mesiánico. Esos eran los 3 que me hacían falta. Tenemos una estructura de la cual la queremos aprender en estas semanas, de tal manera que podamos llegar a conocer ¿qué cosa? La relación que Dios quiere, el pacto, el convenio, pero no podemos decir que al decir convenio ya estamos diciendo todo lo que significa pacto. El acuerdo, tampoco podríamos decir que ya estamos diciendo lo que significa pacto. ¿Por qué no podríamos decir el acuerdo? Porque el acuerdo es entre dos. Y aquí tenemos que ver algo. El acuerdo viene de Dios para nosotros. ¿Y cuál es ese acuerdo? Nos va a amar, nos va a bendecir, nos va a salvar. Quiere tener una relación con nosotros. Ese es el pacto. Entonces es un acuerdo que ni siquiera eso podemos responderle al Señor en el pacto. Yo voy a ser tu Dios, tu único Dios en tu corazón. No Netflix, no Instagram, no tu trabajo, no tu hobby. ¿Te gusta salir a bicicletear? Hazlo, ejercítate, mantente saludable. Que eso no se convierta en lo primero en tu vida. Que esa no sea tu prioridad. Ay, pastor, ¿y cómo es que nosotros mencionamos cuál es nuestra prioridad? ¿Cómo lo evidenciamos? ¿Cómo evidenciamos? Bueno, usted lo sabe en su corazón. Usted sabe que probablemente si Dios no es su prioridad, usted no está dedicando la misma cantidad y calidad de tiempo como se lo dedica a las redes sociales, o se lo dedica a su trabajo, o se lo dedica a la televisión. No, es el principio, solo es el principio. Es que yo amo a Dios, sí, estoy de acuerdo que digamos que amamos a Dios, porque es único, es la única cosa en que Él sea nuestro Dios y que lo amemos con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y mente.
Eso es básicamente lo único que nos pide. Claro, en nuestra madurez espiritual vamos viendo que Dios también nos va diciendo muchas más cosas que podemos hacer para Él. Entonces, ¿cómo distinguimos entre los pactos? El periodo de la redención del Antiguo Pacto no cubre toda la historia del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Pacto no comenzó hasta la caída. Génesis 3:15, ahí aparece ya anunciado el pacto mesiánico. Y a partir de ahí es que comienza el interés de Dios por su creación en que mantengamos una relación con Él. Entonces, ¿qué dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando Dios? Yo se lo he dicho varias veces, pero no me molesta en absoluto volvérselo a mencionar. Está dirigiéndose a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ti es serpiente. Entre tu simiente, en la simiente de Satanás. ¿Y cuál es la simiente de Satanás? No se crean las historias de Hollywood que dice que Satanás también tuvo un hijo. Para decir, ya vieron, hasta Génesis 3:15 dice que Satanás tuvo un hijo porque Dios le dijo que iba a poner enemistad entre la simiente de Satanás contra la simiente de la mujer. No es un hijo, no tuvo hijos, Satanás no tiene esa capacidad, está totalmente limitado. En tiempo y espacio está limitado Satanás y se le está acabando el tiempo. ¿Cuál es la simiente de Satanás? El pecado. Esa es la simiente, que ya se había engendrado en la acción de desobediencia de tomar del árbol prohibido para Adán y Eva. ¿Cuál es la simiente de la mujer? No podemos pensar que era Caín y Abel. Genéticamente hablando, claro, era su simiente, pero realmente de la simiente que estaba hablando Jesucristo, el Dios Padre era de Jesucristo. La simiente de la mujer es Jesucristo. La simiente del Satanás, el pecado, la simiente de la mujer, Jesucristo. Cuando nos referimos entonces al antiguo pacto, nos referimos a lo que Dios prometió después de la caída. ¿Qué prometió? Jesucristo. Ahí está, Génesis 3:15, y es de donde entonces nosotros tenemos que partir para hacer las distinciones y encontrar esas diferencias entre lo que llamamos el pacto de la creación con el pacto de la redención. Pero bendito sea el Señor, que si el Señor nos concede la vida y seguimos aquí en la tierra, tenemos las siguientes semanas para seguir aprendiendo de los pactos de Dios con el hombre. Y si Cristo viene, antes de que podamos enseñar la siguiente parte de esta serie, ya lo habremos sabido. El Señor nos va a llenar de su conocimiento pleno en el arrebatamiento. Y ahí estaremos gozando de la eternidad. Así que por hoy aquí termino. Que Dios me lo bendiga grandemente. Recuerde que tenemos muchos recursos para la edificación de su vida espiritual. Les espero. Quienes aún todavía no se atreven a ir los domingos, créale a las noticias. Dice que ya no han habido casos de COVID en los hospitales. Nos cuidamos de todas maneras. Vaya, no se pierda de estar juntos este próximo domingo. Dios lo bendiga. Bendiciones.